situación laboral en estos momentos es bastante preocupante. Y al final vienen los decretos, acuerdos ministeriales o resoluciones. Está pintado como una pirámide, nosotros los abogados le llamamos la pirámide de Kelsen, ya que establece cuál es la jerarquía de las normas. Dentro de esto, la norma que fija, y vamos a ver en la lámina 3, el estado de excepción es la Constitución. ¿Qué es un estado de excepción? Primero, el René, un estado de... momentito, no se están viendo las diapositivas. Hola René, ¿cómo le va? ¿Qué Zoom tal? brilla. Pedí que me ayudaran compartiendo la pantalla porque no Sí, tengo esa espérenle posibilidad. un momentito, Jorgito, Sí, ayúdanos con hola, las Zoom, ya diapositivas. está haciendo la pantalla, va a presentar a Adrián porque estoy encargado aquí de admitir a los participantes, entonces regálenme un segundo, perdón por la interrupción. Ok, gracias. Regálenme, por favor, unos 30 segundos. Perfecto. Dentro de esto, mientras se comparte la pantalla, es importante establecer de que la Constitución Política de la República nos va a establecer un marco regulatorio, es decir, nos dice cómo debemos actuar, e inclusive ha establecido la posibilidad de que nosotros actuemos en estado de excepción. Los estados de excepción como tal son estados en los cuales puede existir suspensión de derechos. Hay dos conceptos bastante interesantes que debemos tomar en cuenta: qué es el derecho público y qué es el derecho privado. El derecho público rige la relación entre el Estado y las personas, y el derecho privado es el que rige la relación entre los particulares, es decir, no está incluido el Estado. Tienen efectos distintos las normas de derecho público que las normas de derecho privado. Primero, el derecho público solo se puede hacer lo que la ley está permitiendo, es decir, debe haber un artículo donde a mí me permita hacer tal o cual cosa. Vamos a la lámina 3, por favor. Es decir, en derecho público, a nosotros nos dice cuándo yo puedo, como Estado, sea a través del presidente del público de la entidad competente, ejercer ciertas potestades. En ese caso, debo cumplir con los requisitos que establece la ley para que yo pueda establecer, es decir, debo corresponder mis actos a una causal establecida en un artículo. Mientras que en el derecho privado ocurre totalmente lo contrario. En el derecho privado solamente está prohibido lo que la ley así lo determina. Ahí debemos nosotros ser claros. ¿Cuáles son las causales del estado de excepción? El artículo 164 de la Constitución establece que el presidente o la presidenta, el artículo, podrá decretar el estado de excepción en los siguientes casos: caso de agresión, conflicto armado internacional, conflicto armado interno, grave conmoción interna, calamidad pública, desastre natural. Dentro de esto, nosotros no es el primer estado de excepción que hemos tenido. Ustedes recordarán que existió el estado de excepción con el terremoto que se presentó en la provincia de Manabí. ¿Cuándo más tuvimos estados de excepción? Quienes recuerdan la escaramuza, porque realmente no fue una guerra, sino una escaramuza con el Perú, ¿Me puedes decir mi teléfono? por se decretó el estado de excepción, es decir, caso de agresión, conflicto armado internacional, inclusive en las revueltas populares se ha argumentado grave conmoción interna y se ha pedido en ocasiones que los militares hagan. ¿Cuál es la causal que ha aplicado el Estado en este momento de crisis sanitaria? La calamidad pública. ¿Qué quiere decir esto? La crisis sanitaria está dentro de una calamidad pública, algo que no podíamos establecer previamente. No es un conflicto armado, no estamos en guerra, no existe una conmoción interna, no hay un desastre natural, pero hay una calamidad que está afectando a la mayoría de estados. En virtud de esto, se decreta el estado de excepción. El estado de excepción le permite, ya vamos a ver, al Estado realizar ciertas cosas que habitualmente no podría hacerlas o que tendría que hacerlas de un modo muy distinto o más burocrático. ¿Qué derechos son los que pueden suspenderse?
Eso está establecido en el artículo 165 de la Constitución. El primer derecho es el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho de inviolabilidad a la correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, la libertad de información en los términos que señala la Constitución. En este caso, el estado de excepción no ha establecido derecho de inviolabilidad de domicilio, ni derecho de inviolabilidad de correspondencia. Esos derechos siguen estando vigentes. ¿Cuáles son los derechos que están afectados? Son la libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y de cierta forma la libertad de información en los términos que señala la Constitución. Esto es importante señalar porque la Asamblea inclusive se ha pronunciado a través de una resolución recordándole al Ejecutivo de que el estado de excepción es por calamidad pública, por crisis sanitaria. Así que por lo tanto la Asamblea no ha perdido la facultad de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Muy bien. ¿Cuáles son las potestades del Estado? El mismo artículo 165 establece decretar la recaudación anticipada de tributos, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, trasladar la sede del gobierno, disponer censura previa en la información, establecer zonas de seguridad, disponer del empleo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de toda entidad que ellos establezcan necesaria para solventar este tipo de crisis sanitaria. Disponer el cierre de fronteras, disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias. ¿Qué es las requisiciones? Es decir, ellos pueden tomar los bienes de los particulares para utilizarlos en fin de atender únicamente lo que produjo el estado de excepción, nada más. Ahora, es importante que ustedes vean que la Constitución establece en el estado de excepción facultades y interviene respecto a derechos que tiene que garantizar y a servicios que tiene que brindar el Estado. El Estado no tiene, por norma legal, la facultad de entrar y regular la relación entre particulares. Tanto que ustedes pueden revisar la normativa. Existen exhortos acá, pero existen disposiciones en los particulares. Entonces, y ya tenemos un claro ejemplo de que el estado de excepción rige para el Estado las funciones del Estado y para nosotros en relación a esto. Pero no puede intervenir. ¿Por qué el Estado no establece y dice de repente se suspenden o se condonan deudas? No ha existido condonación de deudas. Y eso es interesantísimo que nosotros lo sepamos. Primero, se ha dicho que no se van a cortar servicios básicos. Es cierto, no se van a cortar, pero en ningún momento se ha dicho que no se deje de pagar. Esto se tiene que pagar, no te van a cortar el servicio, pero tienes que seguir pagando el servicio. Porque después de terminar la emergencia, un mes, 2 meses después, igual vas a tener que pagar lo que consumiste de luz, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pasemos a la lámina siguiente. Es importante establecer que el estado de excepción no es lo mismo que caso fortuito o fuerza mayor. El estado fortuito o el estado de excepción difiere del caso fortuito. En el caso fortuito está definido ya no en la Constitución, está en el Código Civil como el imprevisto a que no es posible resistir. Irresistible, no se puede resistir. Yo no puedo resistir un naufragio, yo no puedo resistir un terremoto, yo no puedo resistir un secuestro, tal vez imprevisto. No se puede prevenir. Yo no puedo prevenir el tema de un terremoto, yo no puedo prevenir. Ahora, ¿qué pasa con este caso fortuito fuerza mayor? Este caso fortuito fuerza mayor se establece cuando es imposible cumplir una obligación, pero no va a alterar las obligaciones contractuales. ¿Qué quiere decir esto? El contrato está vigente entre las partes. Una vez que el contrato de promesa de compraventa, laboral, etcétera, existe, este contrato lo único que puede afectar, este caso fortuito, lo único que puede afectar
es el plazo del cumplimiento de las obligaciones contractuales. No cambian las obligaciones contractuales. Así como el estado de excepción no cambian las obligaciones contractuales. Ninguno de los dos, en ninguno de los dos casos, se puede decir, ¿saben qué? El contrato se acaba porque hay estado de excepción. Es más, nosotros recordemos que en Manabí, a pesar del estado de excepción, los contratos seguían teniendo plena validez. Inclusive en el caso de la escaramuza que tuvimos con el Perú en el 95, los contratos entre particulares seguían teniendo validez y no podías alegar precisamente el estado de excepción o el caso fortuito o de fuerza mayor para incumplir el contrato. ¿Cuándo se da un caso fortuito? Un caso fortuito es: yo estoy vendiendo una casa y la casa se derrumba producto de un terremoto. Señores, ahí nacen cierto tipo de obligaciones. Por ejemplo, yo ya vendí la casa y en ese momento que yo vendo la casa, la otra persona es propietaria. ¿Puedo pedirle al vendedor, respóndame por lo que le pasó a la casa? No, no puedo pedirle que responda por lo que le pasó a la casa. Yo como comprador ya asumí la casa, ya compré la casa y está mi nombre de la casa y por ende ya no podríamos hacer. ¿Qué pasa con la promesa de compra-venta? La promesa de compra-venta en un caso fortuito fuerza mayor que decidió vender una casa, sí, pero ya no tengo la casa, no por mí. Es el único caso en el que yo podría rescindir el contrato. Y ahí sí, un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la cosa de la cual estábamos tratando se destruyó, y se destruyó por un acto irresistible o imprevisto. ¿Qué es lo que pasa con el COVID-19? El COVID-19 no es irresistible y no es imprevisto. Una vez que nosotros sabemos que existe el COVID, se toman todas las normativas para prever. No es irresistible, no se puede dejar de trabajar en él. Tanto así que la normativa ha establecido ciertas restricciones respecto a jornada laboral, pero ojo, se dice restricciones a jornada laboral, no se dice se terminan los contratos laborales. Señores, eso no está. El caso fortuito debe probarse, es decir, si yo alego el cumplimiento y alguien me dice, no, es que yo tenía problemas y con esto del terremoto, con esto del COVID, yo ya no puedo cancelar estos dineros, eso tendrá que probarlo ante un juez. El caso fortuito, el estado de excepción, lo decreta la autoridad, pero el caso fortuito ustedes quieren probarlo ante un juez. Es lo más complicado dentro de eso, porque si yo tengo un caso fortuito, yo tengo que decir, a ver, a mí me están haciendo un pago que yo no puedo cubrir porque a través de este caso fortuito yo perdí los bienes. Oiga, pero usted todavía tiene bienes. Oiga, usted todavía tiene dinero. Si usted todavía puede cubrir el contrato, tiene que hacerlo. No es irresistible, no es un imprevisto. No es que de la nada me quedé sin... Esa es la diferencia con el naufragio o el terremoto. Con el terremoto me quedo sin nada. Con el COVID no pasa. Entonces, eso nos enfrenta realmente a qué tenemos que hacer frente a los contratos, porque la situación financiera también es preocupante. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos emprendimientos como microempresarios, cada uno de ustedes como un emprendimiento dentro de su gestión, y cada uno de ustedes puede tener una o dos personas. Y la ley establece que si ustedes firmaron un contrato de trabajo especialmente, ese contrato de trabajo tienen que respetarlo. Inclusive decretos ministeriales, recordemos, es un contrato entre particulares. ¿Quién rige el contrato entre particulares? Básicamente, el contrato es ley para las partes. En materia laboral, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado es intervencionista. Estamos ante un Estado de justicia social, dice. Un Estado intervencionista. ¿Qué quiere decir ser un Estado intervencionista? Que yo dicto decretos donde digo, ¿saben qué? No se puede despedir. Ya estaba claro que no se podía despedir. Señores, consta en el Código de Trabajo. Si ustedes lo despiden, no les despiden tempestivo. No hay multas adicionales a este tema, porque las multas ya están establecidas.
precisamente en el Código de Trabajo. Entonces, sabemos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una extorsión. ¿Qué es lo que permiten? Ya lo vamos a ver más adelante, suspender, que se pongan de acuerdo. Exactamente eso. Vamos a la lámina siguiente. ¿Cuáles son las diferencias entre el estado de excepción y el caso fortuito? El estado de excepción lo declara la autoridad competente. Es decir, diga. Ginette, perdóname que te interrumpa en este aspecto, solamente para que no quede tal vez un vacío en este sentido. Lo que tú decías de la contratación laboral quiere decir que se podría llegar a un acuerdo privado con el empleado. Exacto. Lo vamos a ver más adelante. Porque esa es creo la parte más importante de la charla. Vamos a explicar qué es el contrato y dónde yo puedo intervenir y dónde yo puedo modificar, cómo tengo que hacer la modificación, porque realmente aquí tiene que haber voluntad de las dos partes. Yo en ningún momento asesoraría, inclusive a mis clientes, primero que yo les pido que cumplan los contratos, porque me ponen en una situación muy difícil a los abogados cuando incumplen sus contratos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero hay que estar claro en estos dos conceptos, y por eso ustedes van a ver que la mayor carga de información ahorita es estos dos conceptos que son estado de excepción y caso fortuito. Miren, el estado de excepción, como lo dijimos, lo tiene que declarar la autoridad competente. El caso fortuito no tiene que ser declarado, tiene que ser probado por quien lo alega ante autoridad judicial correspondiente. Es decir, yo demando el cumplimiento de una obligación. La otra persona dice, yo no pude cumplir por caso fortuito. Perfecto. Ellos tendrán que presentar las pruebas del caso fortuito. Y yo como abogado podré presentar las pruebas de que ellos sí tenían cómo cumplir la obligación. En ese caso, no existe caso fortuito. Segundo, el estado de excepción afecta la forma en que se relaciona el Estado con sus ciudadanos y los derechos que tienen estos ciudadanos. Mientras que el caso fortuito puede afectar el plazo del cumplimiento de una obligación particular. Ojo, el plazo del cumplimiento de una obligación particular. Cuando se pruebe que fue irresistible y que producto de dicho caso no es posible cumplir con la obligación. Pero la obligación no se acaba y el contrato sigue existiendo. Ahorita no puedo pagar, pero en algún momento tengo que pagar. ¿Y cuánto tengo que pagar? Lo que establece el contrato. Más los intereses reales que podría darse dentro. El estado de excepción no le da la facultad al Ejecutivo para regular las relaciones contractuales federales. Mire, por más que el Estado quisiera hacer, dijera, ¿saben qué? Por el estado de emergencia, no puede irse más allá de lo que nosotros veíamos en la tercera lámina, es decir, cuáles son las potestades. Yo coincido, hay gente que me dice, ¿saben qué? Los bancos deberían dejar de cobrar interés, deberían dejar de cobrar las deudas, deberían condonarse las deudas. Todo tiene una explicación. Desde el punto de vista jurídico, el Estado no les puede disponer eso. Y desde el económico, explicaría un mes, 2 meses, quién sabe, dura un año, necesita un periodo bancario porque le quitaríamos los intereses al banco. Entonces no se puede establecer. Imagínense, en el Ministerio de Educación es cierto, nosotros tenemos firmados contratos de educación cuando matriculamos a nuestros hijos en colegios pensionados. Y por ejemplo, en los colegios, inclusive en el colegio que está mi hija, que aparte es católico, nos recuerdan todos los días que la forma de pago es esta. Uno dice, ¿cómo pueden cobrar el tema de los colegios? Muy simple, si ellos no cobran, no pueden pagar a su plantilla de profesores. Entonces, ahí todo es un círculo que se va transformando. Por eso es que la Constitución y la ley sabiamente ha establecido de que el Estado no puede entrar precisamente a regular la acción o las actuaciones o las obligaciones contractuales que tienen los particulares. Ahora, el caso fortuito, insisto, no afecta la validez, no afecta la vigencia ni la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones. No afecta. Vamos a la lámina 6 y entramos ya en los contratos civiles y obligaciones. Primer contrato. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer, no hacer algún acto.
Cada parte puede ser una o muchas personas. El concepto es simple. ¿Qué hago yo cuando hago un contrato? Por ejemplo, vamos a un contrato de compra-venta. Existen dos partes, sea que a mí me estén vendiendo 7 personas, 8 personas, una sola persona, es una parte. Parte vendedora. Entonces, esta parte vendedora, ¿qué obligación tiene el vendedor? Pagar el precio. Tengo otra parte, es decir, es una obligación de dar un dinero a cambio de algo. Mientras que el comprador, y que pueden ser uno o varios, pueden ser varias personas, pero a la larga es un comprador. Es decir, es una parte compradora, una parte vendedora. También se obliga a dar ¿qué? El bien inmueble. Bien inmueble que debe ser celebrado por escritura pública e inscrito en el registro de la propiedad. Muy bien, eso es un contrato, es el acuerdo de voluntades. ¿Qué necesitamos para que un contrato sea válido? El acuerdo de voluntades. Y es decir, una persona debe ser capaz de expresar su voluntad. Que no son capaces de expresar su voluntad, porque es la excepción la que tenemos que expresar, aquellos que la ley los declara incapaces. Por ejemplo, los menores de edad. Los menores de edad no son capaces. Cualquier contrato celebrado por menores de edad es nulo, de nulidad absoluta, no existe. ¿Cuándo más nosotros tenemos? ¿O quién más es incapaz ante la ley? Básicamente, las personas que han sido declaradas interdictas. ¿Quiénes son? ¿A quién se les puede declarar esta interdicción? A las personas que son ebrios consuetudinarios, toxicómanos, dilapidadores. Pero para declarar esa interdicción tengo que ir a un juicio. Mientras tanto, mientras yo no sepa que esa persona está declarada en interdicción o no está declarada en interdicción, los contratos celebrados pueden llegar a ser válidos. Es lo ¿quién tiene capacidad para hacerlo? Me pidieron que haga una guía para celebrar un contrato de corretaje. Lo primero que tenemos que ver es la cláusula de compareciente, porque si yo voy a comparecer por una parte del contrato de corretaje, ¿listo? Dos, y ese bien inmueble hay que procurar, dime los 5, dime uno de ellos es válido, pero es que exigirle solo a él. Yo no puedo exigirles a las otras 4 personas. Y si me dices que yo represento a mis hermanos, pero dame un poder. Porque usted no tiene un poder de representación, usted no puede firmar en nombre de alguien más. Eso tenemos que tomar en cuenta. Y por otra parte, el corredor puede ser uno o varios corredores. Entonces, y dentro de eso la ley establece qué pasa si firmas con uno o varios corredores. Ahora, todos estos tipos de contratos son contratos bilaterales, es decir, existen dos partes. Cada una de las partes adquiere obligaciones y adquiere derechos, y cada uno tiene que cumplir las obligaciones o los derechos. En la lámina 6, por favor. Ahora, todo contrato celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado por su consentimiento, sino por su consentimiento mutuo o por causa legal. Las cláusulas legales hablan de las que hay establecido yo en el contrato. Yo en el contrato, por favor, si regresamos a la lámina 6, todavía no llegamos a la 7. Las cláusulas legales para establecer, por ejemplo, que un contrato ha dejado de ser válido, exigible entre las partes, puede ser, dependiendo del tipo del contrato, la muerte de uno de los contratantes. Obviamente, si yo tengo un contrato de servicios profesionales y muere la persona que me está dando ese contrato de servicios profesionales, ese contrato queda terminado. No así el contrato de promesa de compraventa, porque si muere el promitente vendedor o muere el vendedor, las obligaciones que él contrato se transmiten por derecho sucesorio a sus herederos.
Y no sería raro con la cantidad de fallecidos que tenemos, que en este momento muchas de las propiedades que vendamos o que pensábamos vender, quien firmó la promesa de venta, quien firmó el contrato de corretaje con nosotros, pudo haber fallecido. En ese momento ese contrato es válido porque adquirió obligación, salvo que en las mismas cláusulas haya establecido la muerte. Ahora, vamos a ver más adelante, pero es importante señalar, ¿qué pasa si yo ya lo vendí y faltaba solo la firma de la escritura definitiva? Yo ya tengo derecho al pago de mis honorarios y los herederos a quienes se transmiten todos sus derechos y todas las obligaciones que contrajo, porque yo no puedo heredar solo derechos y no obligaciones. Tengo que heredar activos y pasivos. Entonces, en ese momento ellos contraen las obligaciones y mi contrato no ha perdido valor. Lo mismo con una empresa, no me interesa quién es el presidente, quién es el gerente, quién es el director general, etcétera, etcétera. El hecho de que él salga no invalida el contrato. El contrato es válido porque él no lo firma por sus propios derechos, lo firma en representación legal. Ahora, invalidar un contrato y decir, ¿saben qué, señores? Yo no quiero cumplir ese contrato, es algo que realmente no es aconsejable. O sea, eso hay que estar claro. Solo puede existir, como bien Adrián lo decía, el tema de el acuerdo entre las partes para modificar el contrato y vamos a ver cómo lo podemos modificar. Ahora, muy bien, digamos que yo no quiero cumplir un contrato. Viene la indemnización de perjuicios. Comprende el daño emergente, el lucro cesante y estos provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. Es decir, señores, si ahorita se retardó los plazos, y eso sí se establece, porque los plazos que sí se pueden regular, los plazos especialmente en el tema de acciones que se van a seguir en la función judicial, ya se dictó una resolución donde dice, los plazos paran. Ahorita si yo tenía un juicio y tenía que presentar la prueba en el término de 3 días, está parado. No he perdido la oportunidad de presentar prueba. Si yo tenía que firmar la promesa de compraventa y no tengo dónde firmar la promesa de compraventa porque las notarías no están atendiendo, los plazos paran. En ese momento sí los plazos paran porque ya es irresistible para mí. Yo no puedo ir a un notario porque no hay un notario, porque los notarios no están atendiendo, porque está restringido, porque es una resolución del Consejo de la Judicatura. Entonces, apenas hay un notario, yo tengo que ir y cumplir con la obligación. Entonces, en ese momento, ahora, si yo retardo el cumplimiento de esta obligación, tengo derecho, la otra parte tiene derecho a una indemnización de perjuicio por daño emergente y lucro cesante. ¿Qué es el daño emergente? Lo que yo he dejado de recibir inmediatamente por el incumplimiento de la obligación. Y el lucro cesante es lo que yo dejo de percibir. Vamos a poner daño emergente. En un caso de una compraventa de un bien raíz, el daño emergente es, señores, yo ya pagué $10,000. O de la parte del comprador, a mí falta que me paguen $10,000. Esa es la plata que yo dejé de recibir. Y el lucro cesante es si yo puedo demostrar que esos $10,000 iban a entrar en una bolsa de inversión, una oportunidad única, y que porque usted no me entregó los $10,000, yo perdí $100,000 acá. Es decir, ese es el lucro cesante. Entonces, la forma de cálculo del lucro cesante y del daño emergente es a través de las reglas de la sana crítica, y es conforme a lo que cada una de las partes pruebe. Por ejemplo, existe un contrato de servicios profesionales. En el contrato de servicios profesionales tú puedes establecer y decir, ¿saben qué? A mí me pagan un fee mensual. Ustedes pueden establecer, a mí me pagan un fee mensual la empresa Suarco. Si a mí me pagan un fee mensual, me pagan vendo o no vendo. Pero cuando yo vendo un bien inmueble, yo no tengo derecho, si así no lo establecí, solo es el contrato de servicios. Yo tengo derecho a que me paguen, yo ya no tengo derecho a que me paguen esa proporcionalidad si no lo establecí en el contrato. Es decir, es un contrato de servicios profesionales donde a mí me pagan mensualmente. Al momento de que me terminan ese contrato de servicios profesionales, yo puedo decir, yo accedí al contrato de servicios profesionales porque a la larga lo que yo iba a ganar se prorrateaba a través de un año.
como ustedes incumplen, yo tengo un daño emergente. Y aparte yo tengo un lucro cesante, porque cada casa que yo vendí implicaba para mí un 4%, 5% de acuerdo a lo que cobren ustedes corredores, y decir, muy bien, dentro de esto yo cobraba el 4%, vendí tantas casas, y esto supera ampliamente lo que ustedes me han pagado. En virtud de eso, yo demando el pago de lo que tenían que pagarme, más todas las comisiones que no hubiera pagado. Eso se podría demandar en ese sentido. ¿Por qué? Porque la naturaleza del contrato era amortizar mis servicios a lo largo de un año. Ahí estamos hablando de la indemnización. Por eso es que no es conveniente. Aparte, cuando yo incumplo un contrato, me encuentro con un problema. Yo tengo que pagar costas judiciales, yo tengo que pagar intereses, y yo tengo que pagar los honorarios profesionales del abogado de la otra parte. En resumidas cuentas, les voy a poner un ejemplo que es claro. Yo era secretario de coactivas de CNT. Nosotros seguíamos coactivas porque las personas debían $20 que no han pagado en 2 años o en 3 años. Esa deuda de $20, sumando costas judiciales, sumando costos de honorarios profesionales, sumando todas estas cuestiones y los intereses de mora, llegaban a $120, $200 en 3 años. Estamos hablando de que el incumplimiento de contrato puede dar lugar a una indemnización que supere lo que ustedes adeudaban principalmente en 6, 7 veces. Muy bien, ante esta perspectiva legal, nosotros, ¿qué acciones o qué posibilidades tenemos? Primero, el cumplimiento de contratos. Los contratos bilaterales implican el cumplimiento. Ahora sí vamos a la lámina 7, por favor. Perdón, estaba tomando un poco de agua. Los contratos bilaterales implican el cumplimiento de obligaciones mutuas y recíprocas. Una vez cumplido el contrato y las obligaciones han sido satisfechas por ambos contratantes, se puede terminar el contrato. Ahora, el cumplimiento del contrato. En el contrato nosotros establecemos varias cláusulas. Primera, comparecientes. Segundo, antecedentes. Por ejemplo, en el caso de bienes raíces, yo tengo que especificar, sea en el caso de inquilinato, promesa de compraventa, hipoteca, compraventa. El antecedente es decir, a ver, señor, yo tengo un bien inmueble situado en la parroquia Cumbayá que lo adquirí por compra a Juanito Pérez, según escritura otorgada a tal fecha, ante tal notario inscrita a tal fecha. El inmueble relacionado tiene tantos linderos, generales, particulares, tienen tales dimensiones, etc. Pues yo tengo que especificar sobre lo que voy a contratar. Si yo voy a contratar, por ejemplo, un corredor, tengo que establecer en el contrato de corretaje, sí, tal persona requiere los servicios para vender un bien inmueble. ¿Qué bien inmueble va a vender? De tal forma que yo pueda determinar que si esa persona vendió el bien inmueble, no me diga, no, es que yo le dije que me diera vendiendo otro. Segundo, en los antecedentes yo tengo que establecer que yo soy corredor. Si tal persona tiene la necesidad de vender sus propiedades, su propiedad X, y tal otra persona, en este caso el corredor, tiene la facultad legal de hacerlo. Debe constar en sus contratos Después nosotros tenemos el objeto del contrato. El objeto del contrato es donde decimos qué voy a hacer yo y qué va a hacer la otra parte. Entonces decimos, ¿saben qué? Estas son las obligaciones del contratante, estas son las obligaciones. ¿Cuál es el objeto? Yo contrato a alguien para que me venda el bien inmueble. O yo, a través de esto, los dos acordamos, tú me prometes vender, yo te prometo comprar. Tú me arriendas, yo prometo pagarte el arrendamiento. Eso es lo que hablamos en el objeto. Es decir, tal persona da en arrendamiento a tal otra persona el bien inmueble de tal forma. Entonces, ahí en el inquilinato nosotros tenemos, si me voy a referir al inquilinato y al contrato laboral y al contrato de servicios profesionales, nosotros tenemos un cumplimiento sucesivo. Si bien es cierto que vamos a hablar del plazo,
el plazo me habla de que yo tengo un plazo de duración del contrato, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, tal cual como ustedes lo establezcan, porque es su voluntad. Lo único que no se puede hacer es lo que está prohibido. Entonces el límite del derecho privado es la imaginación y la ley. Entonces yo puedo establecer cualquier cosa, de cualquier cosa yo puedo hacer. Cuando yo establezco esto, René, tal vez le puedes subir un poquito el audio de... Audio, ¿me por escuchas? favor. Sí, si le puedes subir un poquito el audio de tu teléfono, por favor. Déjame, está al máximo. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí, está bien. Sí, y lo que pasa es que a veces muevo las manos cuando estoy en el teléfono se complica. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que establecer que hay un cumplimiento mensual en el arrendamiento. Es decir, yo el arrendamiento tengo que pagarlo mensualmente. No tengo que pagarlo al año. Y la ley de inquilinato me establece, usted no paga 2 meses y usted simplemente tiene que salir del inmueble. Para esto yo tengo que seguir una acción que se llama el desahucio. Muy bien, yo tuve un cliente, tengo un cliente que me dice, ¿saben qué? Me acaba de llamar el arrendatario y me dice, yo le alquilé un local comercial para bingo y actualmente no están funcionando los bingos en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que hago? Le digo, bueno, él tiene una obligación, él tiene que pagarle a usted, no puede dejar de pagar. Pero es obvio que si esa persona no puede pagarle a usted porque no tiene el dinero, esa persona, usted va a tener que sentarse y va a tener que prorratear. Pero la persona sí tenía dinero. Y cuando me llamó, lo que quería era suspender el contrato. Que vean, el contrato no se suspende, porque no existe esa facultad legal de que usted, por su facultad, por su voluntad, se suspende el contrato. Eso sería de mutuo acuerdo. Y mi cliente no está de acuerdo en que se suspenda. En virtud de eso, si usted quiere suspender, simplemente ya no estamos hablando de cumplimiento de contrato, sino de incumplimiento del contrato. Esta persona tenía bastante dinero y simplemente el contrato siguió. Ahora, me decía, ¿qué le parece si nosotros rescindimos el contrato? Perfecto, rescindimos el contrato, pero si usted quiere rescindir el contrato con mi cliente, usted debe darme una oferta. Es decir, yo le dejo de arrendar, mi cliente le deja de arrendar, pero usted va a tener que decirme, ¿sabe qué? A cambio de esto yo le voy a pagar 3 o 4 meses de renta. Y dice, pero esto pueda que solo dure 1 mes, y pueda que dure 1 año. Es el riesgo que tú estás asumiendo, es el cumplimiento del objeto del contrato en este tipo de contrato. Repito, arrendamiento, laboral, servicios profesionales, es básicamente de cumplimiento sucesivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que yo tengo que hacer si yo no puedo cumplir un contrato? Tengo que hacer reformas contractuales, voluntad de los contratantes. En la voluntad de los contratantes, solo ellos van a poder expresarlo y tiene que ser de mutuo acuerdo. Adrián, cuando conversábamos, me decía, ¿por qué no hablamos de la forma de solventar los conflictos alternas, como la mediación, el arbitraje? Sí, son muy buenas formas, pero ahorita tenemos un problema, que los centros de mediación están cerrados, la función judicial está cerrada. Es decir, alguien me quiere incumplir un contrato, perfecto, yo no puedo ir en materia civil porque los juzgados civiles están cerrados. Yo no puedo ir al centro de mediación del municipio, de la Procuraduría, de la Cámara de Comercio, porque están cerrados. Entonces, ahí es importante el papel que juega el abogado. El abogado en sí, un buen abogado debe ser un abogado mediador. Este abogado mediador lo que va a hacer es establecer qué podemos modificar. La cláusula de comparecientes no se tiene que modificar porque ¿quiénes pueden modificar el contrato? Los mismos que lo firmaron. Es decir, los comparecientes son los mismos. Si hubo una promesa de compraventas, si hubo un inclinato, si hubo una compraventa, si hubo servicios profesionales, si hubo
un contrato laboral, los contratantes son exactamente los mismos. Y si una de las partes tenía 6 personas y ahora solo tiene 5, no podemos modificar el contrato. Necesitamos la voluntad de todos los contratantes, de las dos partes íntegramente, de todos aquellos quienes firmaron. Ahora, el contrato yo puedo decidir extinguirlo, es decir, modificar el plazo y decir esto iba a modificarse y se extinguiría en el 2022, se extingue a fin de mes. Perfecto, lo puedo hacer. El contrato puede modificarse respecto al pago. ¿Saben qué? Nosotros establecimos y contratamos los servicios, pero ahora ya no tengo para pagar eso, entonces lleguemos a un acuerdo de bajo de pago. Perfecto, lo podemos hacer. Se puede hacer siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Respecto al objeto, el objeto se puede modificar preveyendo que no se cambie de contrato. Hay alguien que me dice, si tú celebraste un contrato de promesa de compra-venta y quieres hacer una modificación, no vas a transformar y modificar el contrato de promesa de compra-venta, lo modificas y lo haces una compra-venta. No puedes hacerlo, estás haciendo otro contrato totalmente distinto. Eso ya no es modificar el contrato, eso es hacer otro contrato. Pues eso nosotros debemos estar claros. Lo que sí puedes establecer en el objeto es, ¿sabes qué? Yo pensaba alquilarte el local para tal fin, para que tú hagas actividad mercantil, ahora te lo hago para que tengas actividad de bodega. Perfecto. Ahí estamos nosotros cumpliendo con la naturaleza de la modificación del contrato. Entonces, eso te podemos modificar. Las modificatorias de los contratos deben celebrarse con las mismas solemnidades o formalidades previstas para el contrato principal. Por ejemplo, si el contrato principal bastaba la firma de las partes, una modificatoria basta la firma de las partes. Pero si el contrato, para su validez, tenía que celebrarse por escritura pública, como pasa con la promesa de compraventa, la hipoteca, etcétera, con todas las escrituras que tienen que ver con inmuebles, menos las de inquilinato, básicamente nosotros tenemos que hacerlo por escritura pública. Entonces yo no puedo modificar. Ahora muy bien, nosotros hablemos de un contrato que es muy interesante, que es el de hipoteca. La hipoteca, yo tengo dos casos, hipoteca abierta e hipoteca cerrada. La hipoteca cerrada es la que utiliza prácticamente el IE, donde dice yo te presto $58,000 y la hipoteca garantiza $58,000. Así de claro. La hipoteca abierta la utiliza la mayoría de la banca privada. ¿Qué quiere decir esto? La banca privada dice, a ver, yo te abro una hipoteca y te doy una línea de crédito. Cuando yo abro una línea de crédito, me empiezan a hacer sobregiros, me empiezan a dar más dinero, y ellos ven internamente, de acuerdo a las leyes financieras, dicen muy bien, hasta aquí puedo prestarle, acá ya no le doy más dinero. Pero no tengo que hacer o celebrar una hipoteca por cada préstamo, por cada monto que me den. ¿Por qué? Porque la hipoteca conlleva un derecho real de hipoteca y es un contrato secundario. El contrato principal de la hipoteca es el préstamo. ¿Qué quiero decir con esto de que es el préstamo? El préstamo es un contrato o un crédito personal, exigible solo a la persona que lo firmó. Y eso se puede establecer como un quirografario, basta la firma de una persona, o como lo hacen las instituciones financieras con sobregiro. Ahí estamos frente a estos casos de que no necesito modificar la hipoteca si esta es abierta respecto al monto de los créditos o al plazo que voy a dar a los créditos. Simplemente cada crédito es independiente. Y cuando se cancelen todos los créditos, todas las deudas pendientes, yo puedo cancelarlo. Entonces, si muchas personas se asombran y dicen, al principio, para sacar la hipoteca me tocó un montón de papeles. Cuando yo iba a pagar el crédito, me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Usted por teléfono me dice si acepto más dinero y me depositan. Claro que le depositan porque ellos ya tienen garantizado el cumplimiento de la obligación con la hipoteca abierta. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar claros. No es de buena gente que están haciendo eso, sino que ya tienen garantizado. Ahora muy bien, la tercera opción
la que no es aconsejable es el incumplimiento o terminación unilateral del contrato. El incumplimiento contractual no se justifica con el estado de excepción. Clarísimo quedó el tema de que el estado de excepción no rige las acciones entre particulares. Entonces no puedo justificar que como hubo estado de excepción yo incumplí el contrato unilateralmente. Yo di por terminado el contrato unilateralmente. Para que se considere caso fortuito deberá aprobarse ante un juez, es decir, tenemos que llegar a una instancia judicial. ¿Cuál es el problema de llegar a una instancia judicial? Que usted tiene que pagar. Primero va a perder el caso. Usted tiene un 80-90% de posibilidad de perder el caso. Y aparte va a tener que pagar a un abogado. Y una de las premisas que tenemos los abogados es, en materia penal al estafador le cobras por anticipado y en materia civil al que le demandan por deudas o por incumplimiento contractual le cobras anticipadamente. ¿Por qué? Porque ya tiene antecedentes. El caso fortuito solo puede aplazar el cumplimiento de la obligación, no extinguen las obligaciones ni el contrato. Entonces yo puedo decir, ¿saben qué? Perfecto, yo no tengo ahorita, porque ahorita no estoy ejerciendo una actividad económica. Perdón un momento, me voy a conectar porque se me está acabando la batería. Por favor, las preguntas que son, direccionarlas al chat para después poder transmitirlas a René si es que queda algún asunto pendiente, por favor. Ya, listo, continuemos. El incumplimiento da paso a acciones legales. El valor de una deuda se incrementa por intereses, daños y perjuicios, cosas judiciales y honorables profesionales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los abogados cuando tenemos casos de incumplimientos de letras de cambio, cuando tenemos deudas, casos de incumplimientos contractuales? Lo que decimos, vean, primero el caso está perdido. Lo único que yo voy a hacer es darle tiempo para pagar. Es darle tiempo para que usted pueda cumplir la obligación. Entonces nosotros dilatamos el proceso, entramos a presentar excepciones, pero ¿cuál es el tema principal acá? Que a la larga usted va a tener que pagar, y va a tener que pagar más de lo que constaba en el contrato. Por eso es que el incumplimiento contractual es meterse realmente en un problema. Su hijo ya se murió, señor Calves. Ahora muy bien, vamos con este tema para cerrar y dar paso a las preguntas. Contratos y obligaciones laborales. Primero, nosotros estamos en un estado de justicia social. ¿Qué es un estado de justicia? El Estado se preocupa, es muy intervencionista cuando se trata de los derechos del trabajador. Y los derechos del trabajador los declaran por Constitución irrenunciable. El salario es un derecho irrenunciable. La afiliación es irrenunciable. Las vacaciones, la jornada laboral de 40 horas y el pago de utilidades son derechos irrenunciables que tiene el trabajador. Ahora muy bien, ustedes dirán, sí, pero ahorita nos dicen que podemos dejar de pagar la afiliación. No. Lo que les dicen es que no les van a generar multas. Pero el pago de la afiliación, en algún momento lo van a cobrar. Porque no es plata del Estado. Aquí la cobra el IES. No es plata del Estado. Es plata y es dinero del afiliado. Porque con eso le sirve no solo para obtener la atención médica, sino para el préstamo quirografario, etcétera. Ustedes recuerden de que muchas personas cuando han ido a obtener atención médica, no en este nivel de emergencia, a los hospitales del IES, dicen, no, su patrono no está al día con la afiliación y no la atiende. Gravísimo, porque si al momento dicen, muy bien, ya pasó la emergencia, tienen que pagar la afiliación, y ustedes no pagan la afiliación, por mala suerte, esa persona no recibe atención médica, ustedes pueden pasar a ser responsables hasta penalmente, porque el no cubrir la afiliación es un delito. Y de lo que ustedes tenían que pagar una afiliación, de repente tienen que pagar toda una indemnización civil por caso de muerte. Y ahí los efectos de los derechos irrenunciables del trabajador. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen respecto a las vacaciones? Usted puede ponerse de acuerdo con su empleado.
¿Por qué? Porque a la larga mi empleado tiene derecho a 15 días, un día más después del tercer año, de vacaciones. Es decir, puede tener 15, 30, X número de días. Entonces, yo sé que no está generando, entonces pongo de acuerdo y le digo, vean, no estamos generando ahorita, yo te voy a pagar, pero tú te lo voy a establecer con carga a vacaciones. Entonces, si es que solamente, si es que el trabajador lo acepta, porque ojo, todas las resoluciones hablan de si están de acuerdo, si llegan a ponerse de acuerdo. Si no llegan a ponerse de acuerdo, usted no le puede obligar a salir de vacaciones. Si esa persona dice no, yo no quiero eso, usted tiene que cumplir con su obligación laboral. La jornada laboral es de 40 horas. Muy bien, las jornadas laborales están establecidas en el Ministerio de Trabajo. Yo no puedo pedirle a una persona que vaya a trabajar hasta las 12 de la noche. Esas jornadas laborales de 40 horas también tienen que ser equilibradas. Yo no puedo decir a una persona que trabaja 12 horas seguidas, como están haciendo lamentablemente. Y el pago de utilidades. El pago de utilidades tiene que pagar. Y las utilidades es del año anterior. Y muchas personas dicen, pero es que yo en este momento estoy generando pérdidas, no estoy generando utilidades. Sí, pero usted el año anterior generó utilidades. Y esas utilidades que generó el año anterior, esas son las utilidades. Sí, pero es que la empresa no va a salir a flote. Señores, la Constitución defiende y ve como la parte sensible al trabajador. Y por lo tanto dice, ustedes están en la obligación de pagar utilidades. ¿Qué cambios han existido? Cambios de jornada laboral, aplicación de teletrabajo. Entonces, yo tengo que procurar ver cómo voy a desenvolverme en mi empresa. Si mi empresa es de servicios, de creación de software, etcétera, etcétera, yo puedo aplicar este tema de teletrabajo. Y obviamente, eso yo puedo establecer. Por ejemplo, la Contraloría, tienes que timbrar, tienes que conectarte a tal hora determinada. No es que usted se conecte una vez al día, no. Usted se conecta y timbra que está trabajando. Acatar horario de toque de queda. Las empresas tienen que acatar el horario de toque de queda. Entonces no pueden imponerle al trabajador, usted va a trabajar hasta las 2 de la tarde, porque si yo trabajo hasta las 2 de la tarde, no alcanzo a llegar a mi casa. Entonces tengo que cumplir el toque de queda. La suspensión de jornada laboral, óigase bien, jornada laboral. Lo que se está planteando aquí es la suspensión de la jornada. No se está hablando de la suspensión del pago de remuneración. No existe. No hay posibilidad jurídica de ese tema porque es un derecho irrenunciable. Y la recuperación de la jornada laboral debe ser en consenso. Y debe establecer básicamente que yo puedo recuperar hasta 2 horas diarias en los días siguientes. Y hasta 4 en fines de semana. Entonces yo no puedo decir, ¿saben qué? Vamos a recuperar y ustedes van a trabajar 16 horas. No. Las excepciones en estado de emergencia es prohibición de despido. Para mí no es una cuestión de estado de emergencia. Los despidos básicamente o la prohibición de despedir ya existe. El despido es la terminación unilateral por parte del empleador que da lugar al despido intempestivo. Y eso da lugar a una liquidación bastante fuerte. Si ustedes quieren saber cómo liquidarlo, simplemente tienen que ingresar a la calculadora del Ministerio de Relaciones Laborales, ponen la fecha de inicio, ponen los sueldos, ponen los días que ha trabajado y ponen despido intempestivo. En ese caso les aparece cuánto ustedes tienen que pagar de liquidación y realmente es un monto bastante fuerte. Ahora, diferimiento de pago de seguro social. Señores, no se puede dejar de pagar. No hay una remisión, no hay una condonación. Lo que existe es, usted puede pagar después, pero tienen que pagar. Y por último, el tema de vacaciones, que como les había explicado, el tema de vacaciones, si yo llego a un acuerdo con el trabajador, puedo cambiar la fecha de explicación. Muchas gracias, está abierto a preguntas la foro. René, sí, vamos a darle paso a
a las preguntas de manera ordenada. Solamente déjeme revisar. Tengo una pregunta de la colega Lorena Torres. Por favor, si es que puede encender su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, buenas tardes, adelante. Tenga la bondad, yo quería hacer una consultita. Yo había dado en alquiler un local comercial donde justo entregué las llaves y este contrato se iba a regir a partir del 1 de abril de este año. Y resulta que en estas situaciones en que nos encontramos actualmente, quería saber si este mes de arriendo se puede dividir para los otros meses. No hemos firmado contrato, eso es lo más grave. No se firmó el contrato porque estábamos en esos en que arreglábamos lo uno, lo otro desde a mediados de marzo. Entonces quería saber si es que ¿qué pasaría si no tengo la firma del cliente? Tengo un abono de $400 que me dio como para que le entregue la llave mientras pintaban el local acorde a sus gustos. ¿Qué hago ahora? Ese valor mensual, o sea, él tiene la obligación de pagar, según lo que yo estoy comprendiendo en la charla de hoy, pero no tengo un documento firmado, que es lo que me preocupa. Todo contrato de inquilinato. ¿Perdón? ¿Cuál es el monto del contrato de inquilinato? Perdón, que no le escucho. ¿Cuál es Es que el se monto? escucha otra voz al fondo, que no sé quién es. No es mía. Ya. ¿Cuál es el monto del contrato? El arriendo era de $400 mensuales. Muy bien. Más IVA. Todo contrato de inquilinato debe ser celebrado. El contrato verbal no le funciona en Internet. Lo mejor es que arreglen, proponer. Ahora hay otra cuestión. Estas personas están haciendo uso del bien. ¿Ya se les entregó materialmente el bien? ¿Les entregó las llaves? Entregué las llaves y por eso me dieron $400 hasta que firmábamos el contrato, porque ella era apoderada de alguien del exterior que iba a poner ese negocio. Muy bien, perfecto. Bien, es cierto, usted tiene las de perder al no tener contrato por escrito. Estas personas pueden tener dos opciones. La persona le diga: nosotros no tenemos contrato, empieza desde que se firme. Y tendrían toda la razón para eso. En virtud de eso, si usted puede proponer precisamente lo que usted ha dicho, si quiera el pago, tenemos que esperar a ver si la otra parte acepta. Y si la otra parte no acepta, simplemente usted no tiene cómo exigir, o va a ser bastante complicado exigir condiciones a la arrendataria. Eso es. Muchas gracias. René, una consulta para ir fluyendo un poco más rápido. Tengo la misma pregunta de Andrea Barriga, de Jorge Huerta, de Santiago Buele. Ellos nos consultan en el caso de que se firmó una promesa de compraventa y se estableció ya un plazo determinado para poder cumplir la totalidad del pago, por decirte 90 días. Pero ahora, al estar paralizado el tema del registro de la propiedad, que no estarán actuando de manera normal los bancos, ¿qué se podría hacer en el caso de estas promesas? ¿Pedir una ampliación del plazo? ¿Cómo se manejaría con el estado de excepción que tenemos actualmente? Primero, nosotros tenemos un caso fortuito, porque yo tengo toda la intención de cumplir con la venta, tú tienes toda la intención de cumplir con la compra, pero no tienes quien te entregue los papeles, porque recordemos que más allá del registro, del certificado del registro de la propiedad, y en el caso de Quito sí se lo puede solicitar vía web, y no tienes que solicitar ningún papel, tiene que ingresar a transferencia de dominio en el municipio, y en transferencia de dominio tienen que liquidar tributos, y nadie te puede cerrar una escritura si no están liquidados. Entonces tú tienes a la administración municipal parada y estás frente a un caso que es irresistible. O sea, ya no depende de ti, estás frente a un caso de personaje.
Entonces, en ese caso, o puedes llegar a juicio, que no es lo más conveniente, o simplemente pactar de que se suspende en la ejecución, en el tiempo del plazo, los días que ha estado cerrado los servicios, pero que están cerrados los servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si ya mañana me abren y perdí 30 días de esto, esos 30 días se sumarían desde mañana que me abren el municipio o que me abren el registro de la propiedad o que me abren las notarias. No sé si perfecto, con esto la pregunta. Sí, clarísimo. Es decir que si teníamos establecido que vencía, por ejemplo, ahora en abril una promesa, se tendría que solicitar una ampliación de ese plazo una vez que se reactiven las actividades del municipio, el registro de la propiedad y se normalice el tema bancario. Es decir, tendrías que pedir una ampliación en la promesa, eso se tendría que acudir donde un notario, ¿no es cierto? Sí, pero también está cerrado. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer es establecer el tema de un correo electrónico donde se envíe la propuesta y que ese correo electrónico sea aceptado por la otra parte. Es decir, yo le envío un correo y decirle, dejar sentado el tema de que hemos acordado que esto se va a reactivar en esa medida. Si bien es cierto, esto no modifica un contrato, porque ese contrato debe celebrarse con las solemnidades, me va a permitir a mí probar el tema del caso fortuito de fuerza mayor y sobre todo mi intención positiva de cumplir con el contrato. Entonces es un medio de prueba, no más no una prueba, pero es la mejor forma en la que pueden actuar. Perfecto, René. Hay otra consulta del señor Rodrigo Castillo. Por favor, no sé si puede habilitar su micrófono, por favor. Sí, cómo no, buenas tardes. Buenas tardes. Tenga la gentileza, doctor. Mi consulta. Perdón. No le escucho. Buenas tardes, doctor. Tenga la gentileza. Mi consulta es, ¿qué pasa cuando ya ha caducado el contrato de arriendo de un arrendador y no lo tiene vigente, está extemporáneo y han llegado antes de esta emergencia un acuerdo verbal, pero obviamente por la situación el cliente que paga el arriendo no puede hacerlo? ¿El cliente que le arrienda este departamento puede obligarlo o cómo puede, bajo qué figura legal le podría obligar o le puede obligar para el pago de este arriendo, estimado doctor? Esa es mi consulta. Muy bien, a ver, primero nosotros tenemos que leer muy bien el contrato. Entonces yo sí quisiera que sean un poco condescendientes con las respuestas que les voy a dar, porque muchas veces leyendo las cláusulas del contrato, estas situaciones pueden cambiar. Sin embargo, lo que se establece en los contratos generalmente es que los contratos de arrendamiento se renuevan de forma automática cuando estos no se han notificado, por ejemplo, el desahucio. ¿Qué se tenía que hacer en su momento? Es notificar el desahucio, ir ante un notario y solicitar el desahucio. ¿Qué es el desahucio? Decir, saben que tal persona por incumplimiento de 2 meses, por cumplimiento del contrato, etcétera, ya vence y por lo tanto tiene que salir. Una vez que yo hago esa gestión, presento el escrito ante el notario le notifica al arrendatario. Una vez que le notifica al arrendatario puede decir, sí, perfecto, yo salgo en el plazo establecido, o simplemente puede poner excepciones. Si pone excepciones ya se va a un aspecto judicial, es decir, un juez es el que va a tener que ordenar la salida. Si no presentan ninguna excepción en el plazo de 30 días, el notario declarará establecido el desahucio, pondrá la fecha de salida y con eso usted puede sacarlos inclusive con auspicio de la ley. Es decir, puede pedir el apoyo a la policía. En caso, doctor, disculpe, y con esto... Perdón, doctor, disculpe. Aló.
Aló, Sí, le escuchamos. Hola. Solo termino con esto, estimado compañero. Es mi cliente que arrendó este departamento, no, se leyó el contrato, no hay el tema de renovación automática y no tiene inscrito, es más, no le he inscrito en mi juzgado de inquilinato al contrato ni nada de eso. Entonces, mi cliente me llama a preguntar qué hace, porque pues le exige que le pague. Bajo las circunstancias que no tiene ingresos, no puede pagarle el arriendo. Entonces, en ese sentido, ¿hay alguna ley que le ampara a mi cliente que le arrende el departamento? ¿Cómo estaría el tema ahorita debido a la emergencia? Disculpe, Actualmente, doctor. la ley de inquilinato, el estado de excepción o de emergencia no le exime la responsabilidad de pago del canon arrendaticio. Por ende, podría solicitar el desahucio de manera inmediata por dos causales: cumplimiento del contrato y por falta de pago. Eso podría hacerlo de manera inmediata. El problema es fáctico, porque no tenemos notarías donde solicitar el desahucio y no tenemos juzgados de lo civil. Entonces, mientras no tengamos juzgados de lo civil y notarías, nosotros no podemos seguir las acciones civiles que nacen de estos contratos. Entonces, en virtud de eso, se podría llegar a un acuerdo diciendo, ¿sabe qué? No me paga, pero el canon arrendaticio, cuando regresemos, puede ser más elevado. O yo puedo diferir, como planteaba la compañera, los plazos. Entonces, la ley le ampara, pero en este momento no tenemos órganos que nos permitan hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Apenas se abran las notarías y los juzgados, tienen que iniciar el proceso de desahucio. En 30 días se le podría sacar a la persona del inmueble. Doctor, gracias, muy gentil, muy amable, gracias. René, tenemos unas 3 consultas más. Quisiera darle paso a Jorge, que tiene una de ellas, y hay 2 en espera, por favor. René, Jorge Aguirre te saluda, mucho gusto. Tengo ¿Qué una tal? consulta. Mira, justo el día de hoy en la mañana me pasó. Tenía hecho una promesa de compra-venta y en el cual en todo este proceso, casi 22, 23 días, no sé exactamente qué tiempo estamos en esto, pero todo este tiempo el banco se ha estado operando de manera regular y ya le aprobó el crédito. Sin embargo, el cliente, hay una promesa de compra-venta de por medio, el cliente indica que el valor de la propiedad ya no va a ser el mismo y que por ende se tendría que renegociar el valor. ¿Qué consideras tú que se puede hacer en ese caso, por favor? Al existir una promesa de compraventa, tú tienes que exigir el cumplimiento contractual de esa promesa de compraventa. Es decir, me niego rotundamente a que haya una renegociación respecto al precio. Si usted no me quiere vender, usted está incumpliendo el contrato. Si usted está incumpliendo el contrato, yo le demando a usted y al juez le puedo pedir a mi arbitrio el pago de la multa o el cumplimiento de la obligación más costas judiciales, más daños y perjuicios, más lucro restante, más intereses y costas judiciales. Entonces, dentro de eso, si una persona no quiere cumplir con la promesa de compraventa, la promesa de compraventa conlleva una cláusula penal. A pesar de eso, si yo demando ante el juez puede firmar la escritura de compraventa en virtud de que la otra persona que tiene que hacerlo no lo hace, y puede disponer la inmediata salida de las personas del bien inmueble. Perfecto, René, muchísimas gracias. Y lo último, solamente para dejar claro, ¿qué tiempo pudiera durar el tema si es que llega a mayores, a temas judiciales? Más o menos en poner en práctica esa cláusula penal. En una primera instancia puede durar 1 año. Ya. Ahora, es importante, y yo en las promesas de compraventa, específicamente en las que yo redacto, yo siempre establezco cláusula arbitral, porque los procesos de mediación no son obligatorios. Es decir, mañana me convocan a mí a mediación, y si yo no aprobé estar en mediación, no pierdo nada yendo a mediación, y nadie me puede obligar a ir a mediación. Yo puedo obligarme a mí mismo, y cuando me obligo a mí mismo, cuando yo lo puse. Y además, la mediación es, el mediador puede decir, no llegaron a ningún acuerdo y se acabó. Es decir,
La mediación no garantiza el final de un conflicto, el arbitraje sí. ¿Qué es el arbitraje? Poner en consideración de un tercero, para que el tercero decida quién tiene la razón. Entonces, cuando yo pongo en mis minutas y eso se firma ante notario, digo, señores, muy bien, la mediación tienen 14 días, no se pusieron de acuerdo en 14 días, vamos al árbitro. Pero para que tengan una idea, un arbitraje en la Cámara del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio puede llegar a costar 2.000 o 3.000 dólares. Ya. Ahora, yo pago eso, pero al final eso le van a recargar a la persona. Y debo establecer, si los dos estuvieron de acuerdo a someterse a un árbitro, tiene la fuerza de sentencia ejecutoriada, e inclusive al árbitro yo le doy la potestad, a través de mi minuta, a través de este pacto de mediación y arbitraje, yo le doy la potestad para que ejerza actividades o para que establezca medidas cautelares, es decir, puede establecer la prohibición de bien. Porque hay que estar claro en una cosa, yo lo primero que hago cuando tengo un deudor es pedir la retención inmediata de los valores que tienen en sus cuentas, y el juez me aprueba, y en algunos casos solo les restan. Por ejemplo, si yo demando por $10.000, le bloquean solo $10.000, pero el Banco del Pichincha y el Produbanco no te bloquean solo los $10.000, te bloquean todo el dinero que tú tengas en las cuentas. Entonces, esa es una medida cautelar, es una retención. Yo inicio una acción legal por incumplimiento de contrato e inmediatamente les retienen los fondos y le ponen prohibición. ¿Qué medidas cautelares pueden existir? Retención de fondos, puede existir el tema de prohibición de venta de bienes inmuebles, puede existir el embargo de dichos bienes y puede existir la prohibición de salida del país. Perfecto, René, te agradezco muchísimo por tu respuesta, y aprovechando la oportunidad, hay varias preguntas que veo en el chat también que indican qué pasa si es que solamente tienen hecho una oferta reserva o no tienen notarizado. ¿Nos podrías ayudar antes de pasar con las siguientes preguntas, aclarando al resto de colegas que necesitan saber esa información, por favor? Ya, la reserva de venta es un documento que no afecta al bien. Para que un contrato pese sobre un bien, debe ser celebrado por escritura pública, y la reserva de venta no es celebrada por escritura pública. De acuerdo a cómo se haya redactado la reserva de venta, lo que implica es un recibo de pago y una generación de obligaciones personales respecto a ese dinero que se empleó. Es decir, yo no podría establecer la obligatoriedad de que me vendan el bien, pero sí de que me devuelvan el dinero que se dio o que se pague una multa por no haber cumplido la obligación. Ya no podría pedir el cumplimiento de la venta como sí lo puedo hacer con una promesa de venta. Muchas gracias, René. René, damos paso a dos inquietudes más. Por favor, le pido a Paulina Vázquez, de Cuenca, que siga con su pregunta, por favor. Buenas tardes con todos. Una preguntita. Nosotros antes de salir es prácticamente la pregunta que recién hicieron. Antes de salir a esta emergencia, que ya se suspendieron notarías, realizamos una constancia de seña y reserva en la oficina inmobiliaria con un valor de $5.000. Ahí se estipuló también una multa que era la misma que iba a ir en la promesa de compra y venta que quedamos en hacer 5 días después, con la presencia ya del propietario del inmueble, ya que él se encontraba fuera de la ciudad. Pero nos llegó esto, se suspendió todo, ya no hubo notarías y todo quedó hasta el momento. Entonces, mi duda es qué pasará. No me han llamado ni comprador ni vendedor, pero ¿cómo vamos a solucionar la situación en caso de que el comprador, en este caso, tal vez ya no quiera adquirir el bien inmueble? Si el comprador no quiere adquirir el bien inmueble, la penalidad establecida en la reserva debe hacerse efectiva. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la obligación está en este momento sí suspendida por un caso fortuito. No se hizo notarizado, se hizo en la oficina inmobiliaria. Igual hay validez total entonces. Hay validez respecto a dos cosas. Respecto al dinero que él dio, porque si era el comprador, él fue quien dio los $5.000. Sí, así es. Entonces, él de entrada podría perder esos $5.000 y no podría obligar a esta información. Lo que no puedes pedir es que se cumpla
la venta del bien inmueble. Y les pongo un caso que es relativamente cierto. Una promesa de compraventa no implica una prohibición de venta, porque yo en un momento determinado puedo prometer vender a alguien y me aparece un comprador que me paga, aparte de la multa, un valor adicional, y decido respetar mi palabra y respetar la promesa de compraventa. Estaría facultado para rescindir, decirle, ¿saben qué? Rescindo, pago la multa y por ende, de igual forma, no vendo el bien inmueble. Podría hacerlo. Ahora, muy bien, en este caso hay que diferenciar. La reserva de venta es solo sobre el dinero que ya se empleó. Entonces yo no puedo obligarle a cumplir de comprar. Perfecto, muchísimas gracias. A reestructurar.